El mundo está lleno de personas que sueñan con más plenitud, más certeza, más confianza, más amor, más libertad, más sentido. Sin embargo, muchos se despiertan cada mañana con un peso invisible pero innegablemente palpable, una presión que se asienta tras las costillas, un miedo silencioso que susurra que quizás la vida ya está decidida, que quienes son ahora es todo lo que serán, que las limitaciones que les imponen las circunstancias, la educación, la comparación o el fracaso, son fronteras permanentes en lugar de líneas temporales en la arena. Es el dolor silencioso tras la sonrisa forzada, la pesadez bajo la rutina. La gente va a trabajar, vuelve a casa, navega por pantallas llenas de momentos destacados de la vida de otros y se pregunta, en la intimidad de su mente, ¿por qué las cosas se sienten estancadas? ¿Por qué el progreso parece reservado para otros? Observan el éxito como una ciudad lejana al otro lado del mar, brillante y real, pero separada por una brecha que aún no pueden cruzar. En el fondo, sienten una verdad que no pueden articular, que algo mucho mayor dentro de ellos permanece intacto, latente, esperando ser despertado. Todos hemos experimentado el momento en que nos miramos al espejo y nos preguntamos en silencio, ¿es esto todo lo que hay? ¿Es esto todo lo que soy capaz de hacer? Y aunque rara vez lo expresamos, la pregunta persiste. No es un signo de debilidad, es la primera chispa de transformación. Porque si realmente no hubiera más para nosotros, la pregunta no existiría. Surge porque ya sabemos que algo más es posible. Las mayores batallas de la humanidad nunca se han librado en campos de batalla terrestres, sino en los paisajes invisibles de la mente, territorios moldeados por creencias, significados, interpretaciones y elecciones. Todas las personas hemos vivido momentos en los que la duda era más fuerte que el potencial, en los que el mundo parecía cerrarse, en los que la idea del cambio parecía inalcanzable, en los que la vida parecía dictada por fuerzas fuera de control. En esos momentos, navegamos entre tormentas de emociones, frustración por la lentitud del progreso, envidia porque otros parecen estar por delante, vergüenza por los sueños no alcanzados, agotamiento por intentarlo sin éxito, y miedo a que el tiempo se agote antes de que nos convirtamos en quienes estábamos destinados a ser. Sin embargo, existe también otra sensación, mucho más silenciosa pero infinitamente más poderosa, la sensación de que estamos destinados a algo más, de que la vida no es algo que nos sucede, sino algo que espera ser reclamado. Parpadea en pequeños destellos, la oleada de inspiración tras escuchar una historia impactante, la chispa de claridad tras una conversación profunda, el pulso de emoción al imaginar un futuro donde las cosas son diferentes. Es la voz interior que dice, aunque sea suavemente, no naciste para vivir en la sombra de tu propio potencial. Y aunque a menudo silenciamos esta voz bajo el ruido de las obligaciones, el miedo y la distracción, persiste porque es la parte más auténtica de nosotros. En un mundo que premia la actividad más que el crecimiento y la distracción más que el autodescubrimiento, la mayor tragedia no es fracasar, sino rendirse a la inercia. Vivir en piloto automático en lugar de en la creación consciente. La gente espera permiso. Permiso para soñar, permiso para decidir, permiso para comenzar, permiso para convertirse. Pero la vida no concede permiso, responde a órdenes. Todo avance comienza con un cambio de creencia. Toda transformación comienza con una decisión. Toda revolución comienza en el interior. El camino hacia el poder personal no es una búsqueda reservada para los talentosos o afortunados, sino un camino disponible para cualquiera que decida dar un paso al frente. Y sin embargo, la mayoría nunca lo hace, no por falta de capacidad, sino porque nunca se les ha enseñado a aprovechar los extraordinarios mecanismos de su mente, fisiología, enfoque y lenguaje. No les falta potencial, les faltan estrategias. No les faltan inteligencia, les faltan modelos. No les faltan coraje, les faltan comprensión de cómo funciona realmente el poder. El verdadero poder no reside en dominar a los demás, sino en el dominio de nosotros mismos, nuestras emociones, nuestros comportamientos, nuestros significados y nuestras decisiones. Es la capacidad de tomar las riendas de nuestro mundo interior para poder moldear el mundo exterior que lo refleja. Es aprender a convertir lo invisible en tangible, lo mental en físico, lo posible en real. Y por eso este viaje importa ahora, porque el mundo se encuentra en una época de agitación, donde la certeza se ha desmoronado, donde las viejas definiciones de seguridad han demostrado ser frágiles, donde el futuro se siente impredecible y abrumador. La gente no busca inspiración pasiva, sino herramientas. No una esperanza vaga, sino maestría.
no una positividad superficial, sino estrategias que cambien los resultados. La era de la espera ha terminado. Ha llegado la era de la responsabilidad personal, del poder personal. La pregunta ya no es si la grandeza es posible, sino si estamos dispuestos a reclamarla. Y ese es el propósito de este viaje, un viaje guiado por las filosofías y las perspectivas transformadoras de Unlimited Power. Una obra nacida de la creencia de que las personas comunes son capaces de resultados extraordinarios cuando aprenden a moldear sus mentes, dirigir su enfoque y controlar sus estados emocionales. Esta no es una historia de clichés motivacionales, sino un plan para la revolución personal, un callado a elevarse, un desafío para convertirse en el arquitecto en lugar del pasajero de su vida. Porque en algún lugar dentro de usted hay una versión de sí mismo que es más fuerte que su miedo, más grande que sus circunstancias y más poderosa que cualquier limitación en la que haya creído. Y este viaje, esta exploración, se trata de encontrar esa versión, despertarla, liberarla, permitir que lidere. Porque cuando un ser humano aprende a aprovechar su energía interior, cuando descubre cómo transformar los pensamientos en decisiones, las decisiones en acciones y las acciones en resultados, la vida deja de ser casualidad y se convierte en una expresión de diseño. La lucha, la duda, el anhelo no son signos de fracaso, son la puerta a la posibilidad. Y ante esa puerta, una verdad se hace evidente. La vida que deseamos no nos espera en la distancia, nos espera en nuestro interior. Todo el poder reside en nuestro interior. Todo cambio comienza ahora, y el camino hacia ese poder comienza con un simple reconocimiento, de que eres mucho más capaz de lo que jamás te han hecho creer. Ha llegado la hora del despertar. Tony Robbins no escribió Poder sin Límites como una colección de lemas motivacionales ni como una celebración del éxito en sí mismo. Lo escribió como respuesta a un mundo lleno de personas con un potencial increíble, pero carentes de las herramientas, las estrategias y la conciencia para liberarlo. Fue testigo de un patrón que se repetía en distintas culturas, orígenes y condiciones económicas. Individuos capaces de logros extraordinarios, pero confinados por barreras invisibles creadas por sus propias creencias, condicionamientos y patrones emocionales. Vio cómo las personas vivían vidas definidas no por su verdadera capacidad, sino por las suposiciones que, sin saberlo, habían aceptado sobre sí mismas. Al crecer en un entorno marcado por la inestabilidad, la escasez y la turbulencia emocional, Robbins comprendió de primera mano lo que significaba sentirse impotente. Creer que la vida le sucedía a él en lugar de para él. Conoció el dolor de la limitación, la desesperación de desear un cambio sin saber cómo producirlo, la frustración de ver pasar las oportunidades porque el miedo, la confusión y la incertidumbre lo acechaban. Pero también se topó con algo transformador, el descubrimiento de que los seres humanos no están limitados por las circunstancias, sino por el significado que les atribuyen. Que la diferencia entre quienes prosperan y quienes sufren rara vez reside en el talento o la suerte, sino en el dominio de la psicología, las emociones y el comportamiento. Esta constatación despertó en él una misión, no solo superar sus propios desafíos, sino ayudar a otros a superarse también. En los primeros años de su carrera, Robbins se dedicó a estudiar a líderes, atletas, psicólogos y personas de alto rendimiento, buscando patrones que pudieran ser enseñados, replicados y aplicados por la gente común. A través de esta búsqueda obsesiva, descubrió que la excelencia no era un accidente, era un proceso. El éxito no pertenecía a unos pocos elegidos, pertenecía a quienes aprendieron las estrategias de quienes ya lo habían logrado, y así nació Poder sin Límites, no como un texto teórico, sino como un plan para la transformación. Fue creado para desafiar la creencia de que nuestras vidas están moldeadas por fuerzas externas y para revelar la verdad de que somos los creadores de nuestro destino a través de las decisiones que tomamos, los estándares que mantenemos y los estados en los que elegimos vivir. Robbins quería demostrar que cualquier persona, independientemente de su origen, educación o circunstancias actuales, podía aprender a dirigir sus emociones, cambiar su enfoque, reformular sus creencias y tomar el control de su fisiología para producir resultados reales y medibles. Quería exponer los mecanismos de influencia, comunicación y la ciencia del logro, para que las personas pudieran dejar de simplemente esperar el cambio y en cambio convertirse en la causa del mismo. El libro fue escrito para desmontar el mito de que la grandeza está reservada para los talentosos y para demostrar que la grandeza es un derecho innato de todo ser humano dispuesto a reclamarlo.
Robbins comprendió que la información no cambia nada sin implementación, por lo que construyó un sistema basado en la acción. Herramientas que se podían usar, pasos que se podían seguir, modelos que se podían encarnar. En un mundo ahogado en inspiración pasiva, buscó brindar empoderamiento activo. Escribió este libro porque creía, con fervor y sin concesiones, en la brillantez inexplotada que encierra cada persona. Lo escribió porque no soportaba ver a la gente encogerse bajo el peso de creencias que nunca les correspondieron. Lo escribió porque sabía que una vez que las personas descubrieran su verdadero poder, el mundo mismo cambiaría. Poder ilimitado es más que páginas y tinta. Es una declaración de que la libertad, la maestría y la transformación no son sueños lejanos, sino decisiones. Y el propósito de esta obra es enseñar a cada individuo a tomarlas. El potencial humano es el recurso supremo, una reserva infinita de energía, creatividad, resiliencia e inteligencia que yace latente en cada individuo hasta que se despierta mediante la decisión, la convicción y la acción con propósito. A lo largo de la historia, el mundo se ha transformado no por quienes poseían más dinero, más educación o más privilegios, sino por quienes supieron aprovechar el poder ilimitado que llevaban dentro. Personas que se negaron a aceptar las limitaciones como una verdad, y en cambio las usaron como combustible para la transformación. Los mayores avances, inventos, revoluciones y logros no surgieron de entornos de comodidad, sino de mentes que eligieron la posibilidad por encima de la resignación. Sin embargo, en la vida moderna, donde la información abunda y las distracciones son infinitas, muchos han perdido de vista la verdad de que el recurso más valioso no es algo externo, sino algo interno. Las personas buscan incansablemente la circunstancia perfecta, el momento ideal, la oportunidad adecuada, creyendo que si las condiciones externas se alineaban, actuarían, se comprometerían y ascenderían. Pero la verdad es la contraria. Los resultados poderosos no provienen de las circunstancias. Las circunstancias se moldean por el poder. El potencial humano es el recurso supremo, una reserva infinita de energía, creatividad, resiliencia e inteligencia que yace latente en cada individuo hasta que se despierte mediante la decisión, la convicción y la acción con propósito. A lo largo de la historia, el mundo se ha transformado no por quienes poseían más dinero, más educación o más privilegios, sino por quienes supieron aprovechar el poder ilimitado que llevaban dentro. Personas que se negaron a aceptar las limitaciones como una verdad, y en cambio, las usaron como combustible para la transformación. Los mayores avances, inventos, revoluciones y logros no surgieron de entornos de comodidad, sino de mentes que eligieron la posibilidad por encima de la resignación. Sin embargo, en la vida moderna, donde la información abunda y las distracciones son infinitas, muchos han perdido de vista la verdad de que el recurso más valioso no es algo externo, sino algo interno. Las personas buscan incansablemente la circunstancia perfecta, el momento ideal, la oportunidad adecuada, creyendo que si las condiciones externas se alineaban, actuarían, se comprometerían y ascenderían. Pero la verdad es la contraria. Los resultados poderosos no provienen de las circunstancias. Las circunstancias se moldean por el poder de una mente decidida. Todo comienza en el interior. La diferencia entre quienes crean vidas extraordinarias y quienes se conforman con vidas ordinarias no reside en el ADN, la suerte ni el destino. Es la capacidad de tomar las riendas de nuestro mundo interior. Tony Robbins afirma que el potencial humano se libera mediante la certeza, mediante la creencia inquebrantable e inamovible de que somos capaces de crear los resultados que deseamos. Cuando una persona decide que el éxito ya no es opcional, sino inevitable, el mundo responde. La decisión es la cuna de la transformación. La historia está llena de ejemplos de personas que no poseían más ventajas que una mentalidad inquebrantable, hombres y mujeres que se negaron a dejarse definir por la adversidad, que eligieron ascender cuando el mundo esperaba que cayeran, que convirtieron los obstáculos en peldaños. Cuando se activa el potencial humano, las limitaciones se disuelven, la creatividad se expande y aparecen soluciones donde antes solo había barreras. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca experimentan este poder, no porque esté ausente,
sino porque permanece desaprovechado. Viven como si su potencial fuera una caja fuerte cerrada de la que no poseen la llave, sin saber que la llave siempre ha estado en sus manos. Las personas se subestiman porque miden su futuro con la vara de medir de su pasado. Confunden los reveses temporales con una identidad permanente. Permiten que el miedo reduzca la magnitud de sus sueños. Pero el potencial no se define por la historia, se define por la posibilidad. Y la posibilidad se expande en el momento en que una persona se niega a aceptar la creencia de que es limitada. La mente humana es capaz de hazañas extraordinarias, reconectar las vías neuronales, generar nuevos patrones emocionales, cambiar el enfoque, alterar la fisiología y crear estados de confianza, coraje y claridad. Cuando las personas aprenden a controlar intencionalmente su estado, acceden a recursos que siempre estuvieron presentes, pero que antes eran inaccesibles. Determinación, persistencia, creatividad, fuerza y visión. En este sentido, el potencial no es algo que descubrimos, es algo que liberamos. Se libera mediante la creencia, se amplifica con la disciplina y se expresa mediante la acción contundente. La acción es el puente entre los sueños y la realidad, entre la intención y el resultado, entre la esperanza y la transformación. Sin acción, el potencial se evapora en arrepentimiento. Con acción, incluso la imperfecta, el potencial se expande hasta convertirse en maestría. Las personas que alcanzan la grandeza no son aquellas que nunca dudan ni fracasan. Son aquellas que actúan a pesar de la duda, que se levantan a pesar del miedo, que persisten a través del fracaso hasta que el fracaso se vuelve irrelevante. Toda vida extraordinaria se construye sobre miles de momentos ordinarios de valentía. La voluntad de intentarlo una vez más, de ir un paso más allá, de decidir una y otra vez que la mediocridad nunca será suficiente. Liberar el potencial humano es rechazar la idea de que la vida es algo que nos sucede, y en cambio, reconocer que la vida es algo que moldeamos, algo que diseñamos, algo que controlamos. Requiere un cambio de la pregunta pasiva ¿qué puedo obtener? A la poderosa declaración ¿en qué me puedo convertir? Porque cuando nos enfocamos en el desarrollo, todo lo que una vez perseguimos comienza a seguir. El éxito no se persigue. El éxito es atraído por la persona en la que estamos dispuestos a convertirnos, y en quien nos convertimos es el resultado de los estándares que establecemos y las decisiones que tomamos a diario. El potencial crece cuando elevamos nuestros estándares, cuando decidimos que el nivel en el que hemos estado viviendo ya no es aceptable, cuando trazamos una línea en la arena y declaramos que debe surgir una versión superior de nosotros mismos. En ese momento, la vida cambia, no gradualmente, sino instantáneamente, porque la calidad de nuestra vida está determinada por la calidad de nuestras decisiones, y una sola decisión tiene el poder de redirigir toda la trayectoria de nuestra existencia. Cada persona lleva dentro una fuerza que es más fuerte que las circunstancias, más poderosa que el miedo, más grande que cualquier obstáculo. Esa fuerza es la esencia del potencial humano, la capacidad de adaptarse, superar, innovar y ascender. Cuando se aprovecha al máximo, convierte la lucha en fortaleza, la tragedia en triunfo y la posibilidad en logro. Pero debe reclamarse, debe activarse, debe elegirse. El mundo no cambia por quienes esperan, lo cambian por quienes deciden. Quienes aprovechan su potencial alcanzan un nivel de poder que otros llaman imposible, porque comprenden que los límites de lo posible los determina la percepción, no la realidad. Se convierten en ejemplos de lo que se puede lograr cuando el espíritu humano se niega a rendirse. Y esta es la base del poder ilimitado, reconocer que el recurso fundamental no es el tiempo, el dinero ni la oportunidad, sino la fuerza imparable del potencial humano. Una vez que despertamos a esta verdad, dejamos de preguntarnos si el éxito es posible y comenzamos a preguntarnos en quiénes debemos convertirnos para alcanzarlo. Dejamos de esperar y comenzamos a construir. Dejamos de sobrevivir y comenzamos a liderar. Porque cuando liberamos el poder que llevamos dentro, descubrimos que la vida nunca ha sido cuestión de azar, sino de elección. Lograr resultados no es cuestión de suerte, talento ni casualidad. Es la consecuencia predecible de comprender las fuerzas que impulsan el comportamiento humano, los mecanismos internos que dictan lo que perseguimos, lo que evitamos, a qué nos comprometemos y lo que abandonamos. En el núcleo de estos mecanismos reside una poderosa verdad psicológica. Cada decisión que toma un ser humano está impulsada por la necesidad de evitar el dolor
o de obtener placer. Este principio es la base del condicionamiento neuroasociativo, la ciencia que reconfigura las asociaciones emocionales del cerebro para generar cambios duraderos y resultados consistentes. Las personas no fracasan por incapacidad. Fracasan porque las acciones necesarias para alcanzar el éxito están vinculadas en su sistema nervioso a la incomodidad, el miedo, la incertidumbre o el dolor. Por el contrario, repiten comportamientos destructivos o limitantes porque estos proporcionan alivio emocional o placer inmediato, aunque sea temporal. El ciclo continúa hasta que intervenimos de raíz, modificando la asociación para que los comportamientos alineados con nuestras metas más elevadas se vuelvan emocionalmente atractivos en lugar de agobiantes, y los comportamientos que nos sabotean se vuelvan emocionalmente intolerables en lugar de reconfortantes. Lograr resultados no es cuestión de suerte, talento ni casualidad. Es la consecuencia predecible de comprender las fuerzas que impulsan el comportamiento humano, los mecanismos internos que dictan lo que perseguimos, lo que evitamos, a qué nos comprometemos y lo que abandonamos. En el núcleo de estos mecanismos reside una poderosa verdad psicológica. Cada decisión que toma un ser humano está impulsada por la necesidad de evitar el dolor o de obtener placer. Este principio es la base del condicionamiento neuroasociativo, la ciencia que reconfigura las asociaciones emocionales del cerebro para generar cambios duraderos y resultados consistentes. Las personas no fracasan por incapacidad, fracasan porque las acciones necesarias para alcanzar el éxito están vinculadas en su sistema nervioso a la incomodidad, el miedo, la incertidumbre o el dolor. Por el contrario, repiten comportamientos destructivos o limitantes porque estos proporcionan alivio emocional o placer inmediato, aunque sea temporal. El ciclo continúa hasta que intervenimos de raíz, modificando la asociación para que los comportamientos alineados con nuestras metas más elevadas se vuelvan emocionalmente atractivos en lugar de agobiantes, y los comportamientos que nos sabotean se vuelvan emocionalmente intolerables en lugar de reconfortantes. Esta es la ciencia de la transformación, aprender a condicionar la mente y el cuerpo para asociar el placer masivo con las acciones que conducen al éxito, y el dolor insoportable con las acciones que conducen al sufrimiento. Sin este cambio, la motivación es temporal, la fuerza de voluntad es débil y el cambio se desvanece tan rápido como comienza. Con este cambio, el cambio se vuelve automático, natural y se refuerza a sí mismo. Cada hábito, cada patrón, cada resultado que producimos es el subproducto del condicionamiento, la repetición de experiencias emocionales vinculadas al comportamiento. Cuando alguien dice que sabe lo que debería hacer, pero no puede hacerlo, el problema nunca es el conocimiento, es el condicionamiento. Han vinculado el dolor a la disciplina y el placer a la comodidad. Han vinculado el miedo al riesgo y la seguridad al estancamiento. Han vinculado la incertidumbre al crecimiento y la certeza a la familiaridad. El condicionamiento neuroasociativo nos enseña a interrumpir estos patrones y reemplazarlos con las asociaciones empoderadoras, transformando el significado emocional detrás de nuestras elecciones. Porque nada cambia hasta que cambia el significado emocional. La razón por la que alguien se despierta al amanecer para entrenar, mientras otro presiona repetidamente el botón de repetición, no tiene nada que ver con la genética, ni la suerte. Es la diferencia entre lo que significa madrugar para cada persona. Para uno, representa poder, progreso y orgullo. Para el otro, representa agotamiento, dificultad y dolor. Cambia la asociación y cambias el comportamiento. La razón por la que una persona abandona un hábito destructivo no es porque de repente aprenda más sobre sus consecuencias, siempre las supo, sino porque el impacto emocional se vuelve demasiado doloroso como para ignorarlo. La razón por la que alguien finalmente se compromete con su sueño es porque el dolor de seguir igual se ha vuelto peor que el dolor de cambiar. El dolor y el placer son las palancas del destino. El condicionamiento neuroasociativo es el dominio deliberado de estas palancas. Implica 3 pasos. Primero, identificar las asociaciones desempoderantes que actualmente controlan el comportamiento. Segundo, interrumpir y romper el patrón para que ya no pueda operar automáticamente. Y tercero, crear un nuevo vínculo empoderador entre los comportamientos deseados y las poderosas recompensas emocionales. Una vez que este nuevo vínculo se refuerza mediante la repetición y la intensidad, el cambio se vuelve permanente. Por eso los avances a menudo se sienten repentinos, no porque ocurran de la noche a la mañana, sino porque las asociaciones emocionales alcanzan un punto de inflexión.
Una persona tolera la mediocridad hasta que un día ya no puede. Tolera las relaciones poco saludables hasta que un momento de claridad transforma su estándar. Tolera la duda hasta que el dolor se vuelve insoportable. Y entonces nace una decisión. Pero esperar los puntos de inflexión emocionales es reactivo. Dominar el condicionamiento neuroasociativo es proactivo. Es elegir la transformación en lugar de esperar la crisis. Es decidir que el dolor puede usarse no para aprisionarnos, sino para guiarnos. Es aprender a usar la incomodidad como señal de que debe establecerse un nuevo estándar. Es negarse a permitir que el sistema nervioso funcione con una programación de supervivencia obsoleta cuando nuestra identidad más elevada exige evolución. La ciencia de lograr resultados enseña que la manera más rápida de acelerar el cambio es condicionar el sistema nervioso con una poderosa intensidad emocional, ensayar el éxito emocionalmente antes de experimentarlo físicamente. Sentir de antemano el orgullo, la fuerza, la certeza y la satisfacción de la victoria hasta que el cerebro internalice la experiencia como real. La mente no puede distinguir completamente entre las experiencias vívidamente imaginadas y las reales. Es por eso que visualizar el éxito, repetir lenguaje afirmativo y tomar acción inmediata crean un impulso compuesto. Cuando un nuevo patrón se refuerza suficientes veces, la vieja identidad se disuelve y emerge la nueva identidad. Y una vez que la identidad cambia, el comportamiento sigue sin esfuerzos. Una persona que dice, estoy tratando de dejar de fumar, está luchando contra la identidad. Una persona que dice, no soy fumador, ya la ha cambiado. Una persona que dice, espero ponerme en forma, se basa en la esperanza. Una persona que dice, soy un atleta entrenando todos los días, se basa en el condicionamiento de identidad. Una persona que dice, quiero emprender un negocio, permanece insegura. Una persona que declara, soy un emprendedor construyendo algo extraordinario, actúa desde la inevitabilidad. La certeza es un producto del condicionamiento. El sistema nervioso humano se adapta a la repetición y la intensidad. Lo que una vez parecía imposible pronto se siente natural. Es por eso que un principiante lucha y un maestro fluye. No porque la realidad cambió, sino porque el condicionamiento cambió la percepción y el rendimiento. El condicionamiento neuroasociativo es el arte de condicionar la excelencia. Cuando nos entrenamos para vincular el placer emocional profundo con la disciplina, el crecimiento, la contribución y el progreso, nos volvemos imparables. Cuando nos entrenamos para asociar el dolor insoportable con la procrastinación, el miedo y el autosabotaje, rompemos para siempre las cadenas que una vez nos ataron. El éxito se vuelve no solo algo que empujamos hacia el frente, sino algo hacia lo que somos atraídos por una fuerza interna. La ciencia de lograr resultados revela que el mundo externo siempre es un reflejo del mundo interno. Cambias las asociaciones y la vida cambia automáticamente. Rompe el patrón emocional y el patrón físico colapsa. Rediseña el significado y el destino se reescribe a sí mismo. No hay nada más poderoso que la capacidad humana de condicionar la mente para apoyar el futuro en lugar de proteger el pasado. Y quienes dominan esta ciencia no solo alcanzan metas, sino que transforman la identidad, reescriben el destino y crean vidas que antes solo existían en la imaginación. Porque cuando dominamos las fuerzas que impulsan el comportamiento, los resultados ya no son inciertos, están garantizados. Los estándares personales e identidad forman la base sobre la que se construye cada logro, cada hábito, cada relación y cada destino. Pues los seres humanos no actúan según lo que desean, sino según quienes creen ser y lo que creen merecer. La identidad es la fuerza más poderosa de la psicología humana. Una vez que una persona cree algo sobre sí misma, luchará por mantenerse fiel a esa creencia, incluso si ésta es destructiva o limitante. Si alguien se cree tímido, inconscientemente evitará las situaciones que requieren audacia. Si cree tener mala suerte, interpretará las oportunidades como amenazas y los reveses como pruebas. Si se cree incapaz, nunca se dará la oportunidad de triunfar. La identidad moldea el comportamiento moldea los resultados, y los resultados refuerzan la identidad en un ciclo que se perpetúa. Por eso, la transformación no comienza con cambiar las acciones, las circunstancias o el entorno. Comienza con cambiar el estándar interno que define quiénes somos y qué permitimos en nuestras vidas. Cada persona tiene estándares, límites que no cruzará, mínimos que no bajará y expectativas que se exige a sí misma incluso en silencio. Algunas personas tienen estándares que cultivan la excelencia, se niegan a conformarse, a rendirse y a ceder ante la adversidad. Otras tienen estándares que permiten la mediocridad,
Toleran el agotamiento, aceptan excusas, permiten la procrastinación y justifican por qué las cosas no pueden cambiar. La diferencia entre estos dos resultados es invisible pero inmensa. No son los recursos disponibles, sino los estándares que deciden mantener. Eleva tus estándares y la vida se eleva con ellos. Baja tus estándares y la vida se contrae en consecuencia. En el momento en que una persona decide que algo que ha estado tolerando ya no es aceptable, comienza la transformación. La calidad de vida no está determinada por fuerzas externas, está determinada por lo que exigimos de nosotros mismos. Cada avance comienza con una declaración, una línea interior dibujada que dice, nunca más. Nunca más me conformaré. Nunca más me achicaré. Nunca más permitiré que las circunstancias dicten en quién me convierto. Porque los estándares crean identidad, y la identidad crea destino. La identidad más poderosa no se hereda, sino que se elige, se esculpe a través de decisiones que refuerzan en quién pretendemos convertirnos. Cuando alguien decide ser disciplinado, comienza a actuar como una persona disciplinada. Cuando decide tener confianza, comienza a hablar, pensar, moverse y liderar como lo hace una persona segura. Cuando decide comprometerse, elimina las vías de escape y vive con un nivel de intensidad que produce resultados que otros llaman extraordinarios. La identidad es una elección, no una sentencia. No se define por el pasado, sino que se rediseña por decisión. El mundo enseña a las personas a definirse por lo que han sido, pero el poder personal comienza al definirnos por lo que elegimos ser. Toda identidad comienza con el lenguaje, las palabras que usamos para describirnos interna y externamente. Las palabras no son etiquetas, son órdenes. Di, estoy agotado, y el sistema nervioso obedece. Di, soy poderoso, y el cuerpo responde de manera diferente. La identidad crece a través de la repetición, moldeada por las historias que nos contamos sobre quiénes somos. La mayoría de las personas viven atrapadas en una historia que no escribieron conscientemente, repitiendo narrativas heredadas de padres, maestros, experiencias o fracasos. Pero en el momento en que nos apropiamos de la historia, nos apropiamos de nuestra vida. La identidad evoluciona en el momento en que dejamos de preguntarnos ¿qué puedo hacer? Y empezamos a preguntarnos ¿en quién debo convertirme? Porque cuando la identidad se alinea con el destino, el esfuerzo se desploma y el impulso se acelera. No necesitamos motivación para comportarnos de forma coherente con nuestra identidad. Simplemente hacemos lo que ese tipo de persona haría. Las personas no mantienen hábitos por tener fuerza de voluntad, los mantienen porque el comportamiento forma parte de quienes son. Una persona que se identifica como saludable no tiene dificultades para elegir alimentos nutritivos, simplemente es coherente con su identidad. Una persona que se identifica como líder no duda en tomar la iniciativa, es natural. Una persona que se identifica como creadora no espera permiso, se mueve. Todo se vuelve sencillo una vez que la identidad cambia. Y la identidad cambia en el momento que cambian los estándares. Un estándar no es una meta, es un requisito. Las metas viven en el futuro, los estándares viven en el presente. Las metas se pueden posponer, los estándares exigen acción inmediata. Las metas son deseos, los estándares son reglas. Cualquiera puede desear el éxito, pero solo quienes se lo exigen lo logran. Quienes viven vidas extraordinarias no son más dotados, simplemente se niegan a aceptar una vida por debajo de su máximo potencial. No los impulsa la validación externa, sino la necesidad interna. No necesitan que nadie los impulse, porque la identidad que han elegido encarnar los impulsa. La identidad es destino, porque solo podemos alcanzar el nivel de lo que creemos que somos capaces de encarnar. Si queremos cambiar nuestros resultados, debemos cambiar nuestra identidad. Si queremos transformar nuestra identidad, debemos elevar nuestros estándares. Eleva el estándar y el comportamiento se transforma al instante. Decide que ya no eres el tipo de persona que rompe promesas, y el cumplimiento se vuelve innegociable. Decide que tu salud es sagrada y las excusas pierden su poder. Decide que eres el autor de tu vida y la culpa se disuelve. Decide que tu futuro importa y la disciplina despierta. Debemos volvernos intolerantes a los hábitos, pensamientos y lenguaje que una vez nos mantuvieron cautivos, porque la identidad se expande solo cuando nos adentramos en entornos que exigen más de nosotros de lo que jamás hemos dado. La vida no nos da lo que queremos, sino aquello en lo que insistimos. Cada momento nos brinda la oportunidad de reescribir el contrato interno que nos define. El poder de los estándares y la identidad personal es el poder de recrearnos,
de convertirnos en el tipo de persona que no espera resultados, sino que los produce constantemente. Y la verdad más liberadora es esta: la identidad está siempre disponible para rediseño. No estamos atrapados en quienes hemos sido. Somos capaces de convertirnos en lo que elijamos ser. Nuestro futuro no se forja por casualidad, sino por los estándares que nos negamos a transigir y la identidad que decidimos honrar. El camino a la grandeza comienza con una declaración: esto es lo que soy ahora, y nada menos volverá a ser aceptable. Modelar la excelencia es uno de los aceleradores más poderosos del crecimiento humano, un principio que revela que el éxito no es un accidente, sino un patrón que puede ser aprendido, replicado y dominado por cualquiera dispuesto a estudiar y encarnar las estrategias de quienes ya han logrado resultados extraordinarios. A lo largo de la historia, cada gran avance, cada innovación, cada transformación se ha basado en la observación y la replicación. Los seres humanos aprenden de quienes han hecho lo que aspiran a hacer. Los niños aprenden a caminar, hablar y comportarse mediante el ejemplo. Los profesionales adquieren maestría mediante el aprendizaje. Las sociedades evolucionan observando lo que funciona y descartando lo que no. La tragedia es que, si bien el principio es instintivo, la mayoría de los adultos lo olvidan o lo ignoran, y eligen en cambio. Modelar la excelencia es uno de los aceleradores más poderosos del crecimiento humano. Un principio que revela que el éxito no es un accidente, sino un patrón que puede ser aprendido, replicado y dominado por cualquiera dispuesto a estudiar y encarnar las estrategias de quienes ya han logrado resultados extraordinarios. A lo largo de la historia, cada gran avance, cada innovación, cada transformación se ha basado en la observación y la replicación. Los seres humanos aprenden de quienes han hecho lo que aspiran a hacer. Los niños aprenden a caminar, a hablar y comportarse mediante el ejemplo. Los profesionales adquieren maestría mediante el aprendizaje. Las sociedades evolucionan observando lo que funciona y descartando lo que no. La tragedia es que, si bien el principio es instintivo, la mayoría de los adultos lo olvidan o lo ignoran y eligen en cambio luchar solos, reinventar en lugar de modelar, confiar en el ensayo y error en lugar de los caminos probados que ya existen. Tony Robbins enseña que la excelencia deja pistas, y una vez que las descubrimos, una vez que estudiamos las creencias, el lenguaje, las estrategias, la fisiología y los patrones emocionales de quienes alcanzan el máximo rendimiento, accedemos a atajos que convierten años de lucha en días de comprensión. La persona que triunfa no es intrínsecamente mejor ni más talentosa, simplemente piensa, actúa, decide y persiste de forma diferente. Si podemos replicar esos patrones internos y externos, podemos replicar los resultados. Modelar es el arte y la ciencia de identificar la estructura de la excelencia e integrarla en nosotros mismos. No es imitación, es transformación. No se trata de copiar lo que alguien hace superficialmente. Se trata de comprender la mecánica subyacente, lo que cree sobre sí mismo, el significado que atribuye a los desafíos, el enfoque que elige ante la presión, las emociones que cultiva, los hábitos que se niega a ceder y los estándares que sigue cuando nadie lo observa. Modelar la excelencia comienza por encontrar a alguien que haya logrado los resultados que deseamos, alguien que haya convertido las posibilidades en realidad y estudiarlo con curiosidad obsesiva. ¿Qué creen que es cierto sobre sí mismos y sobre el mundo? ¿Qué lenguaje utilizan internamente? ¿Qué preguntas formulan? ¿Cómo se paran, respiran, se mueven y energizan su cuerpo? ¿Qué patrones ejecutan repetidamente? El éxito no es místico, es mecánico. Al extraer la estructura del máximo rendimiento, descubrimos una fórmula replicable. Por ejemplo, las estrategias de los atletas de clase mundial revelan patrones consistentes de ensayo mental, control emocional, activación física y estándares incansablemente altos. Las estrategias de los líderes transformacionales revelan patrones de dominio de la comunicación, influencia, empatía y certeza. Las estrategias de los visionarios financieros revelan patrones de evaluación de riesgos, ingenio y perspectiva a largo plazo. Una vez identificados estos patrones, podemos integrarlos en nuestro propio condicionamiento neuroasociativo hasta que se vuelvan naturales y automáticos.
La razón por la que el modelado es tan poderoso es que evita la ilusión de que el éxito deba tomar décadas o que el crecimiento deba ser lento. Cuando intentamos resolverlo todos solos, caminamos a ciegas. Cuando modelamos la excelencia, seguimos un mapa. En lugar de adivinar, adquirimos precisión. En lugar de esperar, aplicamos principios probados. En lugar de luchar contra la incertidumbre, obtenemos claridad, y la claridad es poder. Las personas más exitosas del mundo son estudiantes incansables del modelado. Llevan cuadernos, hacen preguntas, buscan mentores y se rodean de personas que viven los resultados que desean. Invierten en aprender de los maestros en lugar de escuchar a quienes nunca han creado lo que ellos mismos desean. Saben que el entorno moldea el destino y que la proximidad al poder transfiere poder. Pero modelar requiere humildad, la disposición a admitir que alguien ya posee las estrategias que buscamos y la disposición a aprender sin ego. Requiere curiosidad, el ansia de comprender no solo lo que alguien hace, sino también cómo piensa, por qué cree y qué impulsa su compromiso inquebrantable. Requiere disciplina, la práctica de aplicar lo aprendido de forma constante en lugar de admirarlo pasivamente. Y requiere acción, el valor de probar, refinar y encarnar la estrategia hasta que se convierta en parte de nuestra identidad. La mayoría de la gente ve el éxito desde la distancia y lo llama suerte. Ven el resultado final y asumen que el camino debió haber sido diferente para ellos. Dicen cosas como, yo nunca podría hacer eso, nacieron así o son especiales. En realidad, la única diferencia entre quienes triunfan y quienes se conforman es que las personas exitosas estudiaron los patrones necesarios y los aplicaron con una constancia inquebrantable. No esperaron la inspiración, crearon impulso mediante el ejemplo. No esperaron la confianza, condicionaron la creencia mediante la repetición. Lo que tenían estaba disponible para todos, pero pocos deciden reclamarlo. Modelar la excelencia también es un poderoso antídoto contra el miedo. Cuando nos acercamos a algo desconocido, nuestro cerebro de supervivencia grita de incertidumbre. Pero cuando vemos ejemplos de quienes han tenido éxito antes que nosotros, el miedo pierde su control. El camino se vuelve posible, lo desconocido se vuelve navegable y lo extraordinario se vuelve accesible. Cuando alguien rompe una limitación percibida, todos se expanden. La milla en 4 minutos se creía imposible, hasta que Roger Bannister la rompió y luego docenas de personas la lograron en cuestión de semanas. ¿Por qué? No porque la fisiología haya cambiado, sino porque las creencias han cambiado. Modelar amplía las posibilidades. Toma lo que parece raro y lo hace reproducible. Convierte lo extraordinario en un modelo a seguir. Por eso Tony Robbins enfatiza el estudio no solo de lo que hacen las personas exitosas, sino también de cómo interpretan la realidad. Quienes alcanzan el máximo rendimiento no evitan el fracaso, lo esperan y crecen a partir de él. No evitan los desafíos, prosperan en ellos. No se derrumban ante los reveses, se adaptan, modifican y persisten. No ven problemas, ven retroalimentación. No esperan la certeza, crean certeza mediante el compromiso. Cuando modelamos estos patrones psicológicos, nuestras vidas cambian al instante. Empezamos a pensar como ganadores, a comportarnos como líderes y a actuar con la confianza y la claridad que generan impulso. Y el impulso, una vez creado, se vuelve imparable. Cualquiera puede transformar su vida modelando la excelencia. Estudia a los que han logrado lo que deseas. Observa su estado, lenguaje, creencias, decisiones, estrategias, hábitos y estándares. Absorbe todo. Implementa lo que funciona. Descarta lo que no. Repite hasta que la maestría sea inevitable. La grandeza no es un don, es un patrón. Los resultados extraordinarios no son accidentales, se diseñan. Y la manera más rápida de diseñarlos es modelar la excelencia, apoyarse en los hombros de gigantes y alcanzar un nivel superior al que podríamos alcanzar solos. Quienes adoptan este principio reducen el tiempo, multiplican las oportunidades y logran resultados que otros consideran imposibles. Porque cuando modelas la excelencia, ya no estás jugando a las adivinanzas, estás jugando con el plan en las manos. Entonces el éxito no es cuestión de sí, sino de cuándo.
La fisiología del poder se basa en la profunda verdad de que el cuerpo y la mente están inseparablemente unidos y que la forma en que usamos nuestro cuerpo físico en un momento dado influye directa e inmediatamente en la calidad de nuestros pensamientos, emociones, decisiones y resultados. Los seres humanos a menudo asumimos que las emociones surgen primero y el cuerpo responde después. Pero la neurociencia, la psicología y los estudios de rendimiento en el mundo real demuestran lo contrario. La fisiología precede a la emoción y el movimiento la crea. Cambia tu forma de respirar, de estar de pie, de moverte y de usar tus músculos y cambiarás instantáneamente tu bioquímica, tu estado emocional y el nivel de poder disponible. Cada sentimiento tiene una postura física y una fórmula bioquímica. La confianza tiene una postura. El miedo tiene una postura. La determinación tiene un patrón de respiración. La derrota tiene un patrón de respiración. La alegría tiene una fisiología. La depresión tiene una fisiología. Cuando nos encorvamos, hundimos los hombros, respiramos superficialmente y hablamos en voz baja, desencadenamos una cascada de cambios bioquímicos que refuerzan los sentimientos de debilidad e incertidumbre, activando las hormonas del estrés y desactivando el procesamiento cognitivo de alto nivel. Por el contrario, cuando nos mantenemos erguidos, respiramos profundamente, usamos gestos firmes, sonreímos y energizamos nuestros músculos, liberamos dopamina, serotonina y endorfinas, sustancias químicas que aumentan la claridad, la creatividad, la confianza y la capacidad de adaptación. Por eso los atletas de élite utilizan estados físicos ritualizados para alcanzar el máximo rendimiento. El entrenamiento militar enfatiza la postura y el control de la respiración, y los líderes poderosos irradian certeza antes de decir una sola palabra. La fisiología es la base de la gestión del estado, porque los estados emocionales no son aleatorios, son respuestas condicionadas moldeadas por la forma en que usamos nuestros cuerpos. Si queremos cambiar los resultados que obtenemos en la vida, el primer paso es cambiar nuestro estado, y la forma más rápida de cambiarlo es a través de la fisiología. La mayoría de las personas permiten que las circunstancias determinen su estado. Quienes alcanzan el máximo rendimiento toman el control de su estado mediante órdenes físicas intencionales. Entienden que la energía no es algo que se tiene, sino algo que se genera. La diferencia entre alguien que dice «puedo» y alguien que dice «no puedo» rara vez radica en el talento, radica en el estado. El cuerpo es el interruptor que activa el poder o la parálisis. Robbins enseña que los patrones emocionales se almacenan no solo en la memoria, sino también en el condicionamiento muscular y neurológico. Cada vez que repetimos una postura, un patrón de respiración o una expresión facial asociada con el estrés o la duda, reforzamos ese circuito emocional. Con el tiempo se vuelve automático. Las personas viven en estados habituales de miedo, frustración o fatiga, no porque la vida sea inherentemente difícil, sino porque han condicionado una fisiología débil. La mayor tragedia es que la mayoría de las personas no son conscientes de que están creando físicamente los estados emocionales que las limitan. Sin embargo, en el momento en que alguien cambia su fisiología, todo puede cambiar. Una persona que se ha sentido desesperanzada durante años puede liberarse en segundos al impactar el sistema nervioso con un nuevo movimiento, una nueva respiración y una nueva postura. Es imposible sentir miedo mientras se respira profundamente y se mantiene de pie con fuerza. Es imposible sentirse deprimido mientras se salta, se ríe, se grita e involucra todo el cuerpo. El movimiento es el antídoto contra el estancamiento. El cuerpo es la puerta de salida al sufrimiento. Quienes alcanzan su máximo potencial utilizan la fisiología intencionalmente como herramienta de transformación. Preparan su cuerpo cada mañana para alcanzar el máximo estado en lugar de esperar a que llegue. Practican la respiración de fuerza, movimientos de alta intensidad y cambios radicales de postura para enviar señales al cerebro de que son fuertes, capaces y están listos. Entienden que cómo empiezas determina cómo terminas. Un cuerpo lento produce un pensamiento lento. Un cuerpo poderoso produce un pensamiento poderosa. Los líderes que inspiran usan la fisiología para proyectar certeza, porque la certeza no solo se comunica con palabras, sino con energía y presencia. Las personas no siguen la fisiología débil, siguen la fuerza. La fisiología del poder también está profundamente conectada con la identidad, porque el cuerpo expresa quien creemos ser. Alguien que se ve a sí mismo como un líder se comporta como tal. Alguien que se ve a sí mismo como un fracaso se derrumba físicamente. Si quieres cambiar de identidad, cambia primero la fisiología. Actúa como la persona que quieres ser y el cerebro se comienza a reconfigurar para apoyar esa identidad. Estudios en neuroplasticidad demuestran que el cerebro responde a la intención y la encarnación.
Cuando demostramos confianza físicamente, reprogramamos las vías neuronales que la refuerzan. El cuerpo se convierte en el escultor de la mente. Este principio no es una teoría motivacional, es un hecho biológico. Las hormonas, los neurotransmisores y los circuitos neuronales se ven influenciados por cómo nos movemos. La diferencia entre ansiedad y excitación radica principalmente en la velocidad e interpretación de la respiración. La diferencia entre depresión e impulso radica en la postura y la activación muscular. Por lo tanto, aprender a controlar la fisiología es aprender a controlar el destino emocional. La vida siempre traerá desafíos, incertidumbre y adversidad, pero quien controla su estado controla sus resultados. Los desafíos no destruyen a las personas, los estados de debilidad sí. Quien aprende a alcanzar su máximo potencial puede enfrentar las mismas circunstancias y obtener resultados completamente diferentes. La fisiología es el ecualizador definitivo. No requiere riqueza, educación ni talento. Cualquier persona, independientemente de su origen, puede elegir usar su cuerpo con intención y alcanzar un mayor rendimiento instantáneamente. Por eso Robbins enfatiza que la gestión del estado debe convertirse en una disciplina diaria, no en una intervención ocasional. Así como el cuerpo se adapta al entrenamiento físico, el sistema nervioso se adapta al entrenamiento emocional. Cuanto más condicionemos una fisiología poderosa, más natural se vuelve el poder. Con el tiempo, la confianza no es algo que intentamos sentir, sino lo que somos. La fuerza no es algo que buscamos, sino lo que encarnamos. La energía se convierte en un hábito en lugar de una lucha. Cuando dominamos la fisiología, dominamos la vida. Y los mayores avances ocurren cuando nos damos cuenta de que la calidad de nuestro estado determina la calidad de cada decisión que tomamos. Las decisiones tomadas desde el miedo destruyen las posibilidades. Las decisiones tomadas desde la fuerza crean oportunidades. El estado equivocado produce vacilación, sobrepensamiento y evasión. El estado correcto produce audacia, creatividad y acción decisiva. El éxito no pertenece a los más inteligentes, afortunados o experimentados, sino a aquellos que logran constantemente un estado de recursos. Nada cambia hasta que cambiamos nuestro estado. En el momento en que cambiamos nuestra fisiología, cambiamos nuestro mundo emocional. En el momento en que cambiamos nuestro mundo emocional, cambiamos nuestro comportamiento. En el momento en que cambiamos nuestro comportamiento, cambiamos nuestros resultados. En el momento en que cambiamos nuestros resultados, cambiamos nuestro destino. El cuerpo es el interruptor del poder. Úsalo imprudentemente y la vida se derrumba. Úsalo intencionalmente y la vida se transforma. Todo sueño requiere energía, certeza, disciplina y fortaleza emocional, cualidades que nacen primero en el cuerpo. Si queremos una vida poderosa, debemos construir una fisiología poderosa. Mantente erguido, respira profundamente, muévete con propósito, habla con autoridad. Alimenta tu energía a diario, condiciona tu confianza, encarna la identidad de alguien imparable, porque cuando el cuerpo se alinea con el poder, la mente lo sigue y una vida de grandeza se vuelve inevitable. El poder del enfoque reside en comprender que aquello en lo que constantemente elegimos enfocarnos determina la dirección, el significado y la calidad de nuestras vidas. Porque el enfoque es el timón de la experiencia humana, el mecanismo que filtra la realidad y determina lo que se vuelve posible o imposible. En cada momento, la vida presenta información infinita, estímulos infinitos, caminos infinitos. Sin embargo, el cerebro humano solo puede procesar una pequeña fracción, y lo que selecciona se convierte en nuestra verdad. Dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentarlo como un triunfo o una tragedia, únicamente en función de lo que elijan enfocar. Una persona se centra en las posibilidades, las soluciones y lo que se puede controlar. Se vuelve más fuerte, más resiliente, más ingeniosa. Otra se centra en los problemas, los obstáculos y lo que se ha perdido. Se vuelve más débil, más temerosa, más estancada. El enfoque magnifica todo lo que toca. Cuando nos centramos en lo que no podemos controlar, nos sentimos impotentes. Cuando nos centramos en lo que podemos controlar, nos sentimos imparables. El sistema nervioso humano sigue al enfoque como un misil sigue a su objetivo. Donde va la atención, fluye la energía, y donde fluye la energía, la acción la sigue. Todo avance, todo invento, toda transformación comenzó con alguien que dirigió su atención hacia una visión con tanta intensidad que se volvió inevitable. Y toda vida atrapada en la mediocridad es el resultado de un enfoque disperso,
una atención distraída y una energía disipada en 1000 direcciones opuestas, en lugar de concentrarse como un láser hacia un resultado convincente. Robbins enseña que la concentración no es pasiva ni accidental, es una decisión disciplinada que debe tomarse repetida, consciente e intencionalmente. La mayoría de las personas nunca alcanzan su potencial, no por falta de talento o recursos, sino porque su enfoque está consumido por el miedo, la duda, las excusas y las opiniones de los demás. Se centran en lo que podría salir mal en lugar de en lo que podría salir bien. Se centran en las limitaciones en lugar de las posibilidades. Se centran en el pasado en lugar del futuro. Y como resultado, crean profecías autocumplidas de fracaso. La mente siempre está escuchando, siempre moldeando la realidad según las preguntas que nos hacemos y las creencias que reforzamos. Pregúntate, ¿por qué nunca me sale nada bien? Y el cerebro encontrará pruebas para justificar el sufrimiento. Pregúntate, ¿cómo puedo convertir esto en algo poderoso? Y el cerebro generará soluciones. El enfoque determina el significado, y el significado determina el resultado. Un mismo evento puede interpretarse como castigo o preparación, como trauma o entrenamiento, como un final o un comienzo. La interpretación no la dictan las circunstancias, sino el enfoque que elegimos. Las personas que construyen vidas extraordinarias no son las que evitan los desafíos, sino las que se centran en el significado que las empodera. Usan la adversidad como combustible en lugar de como evidencia de la derrota. Redirige su atención del miedo al propósito, de la incertidumbre a la acción, de lo que duele a lo que ayuda. Y en el momento en que el enfoque cambia, el destino cambia. Así como la fisiología gobierna el poder emocional, el enfoque gobierna el poder mental. La mente no puede mantener dos estados emocionales dominantes simultáneamente. El enfoque en la gratitud y el miedo se disuelven. El enfoque en el miedo y la gratitud se desvanecen. El enfoque es la puerta de entrada entre el sufrimiento y la fuerza. Es la diferencia entre sobrevivir y liderar. Dominar el enfoque es dominar el destino. Robbins enfatiza que el enfoque se forma mediante 3 patrones. ¿En qué elegimos enfocarnos? ¿Qué significado le asignamos a lo que enfocamos? ¿Y qué acción tomamos como resultado? Estos 3 elementos crean cada experiencia que tenemos. Concéntrate en el pasado y recrearás el pasado. Concéntrate en el futuro y crearás el futuro. Concéntrate en lo que tienes y te sentirás bendecido. Concéntrate en lo que falta y te sentirás privado. Concéntrate en lo que puedes controlar y te volverás poderoso. Concéntrate en lo que no puedes y te paralizarás. La dirección del enfoque determina la dirección de la vida. En un mundo saturado de distracciones, notificaciones interminables, ruido, demandas y caos digital, la capacidad de controlar la atención se ha convertido en un superpoder. La mayoría de las personas viven en reacción perpetua, atraídas sin cesar por estímulos externos, con la mente fragmentada y agotada. Se sienten abrumadas no porque tengan demasiado que hacer, sino porque tienen muy poco enfoque. La productividad no se trata del esfuerzo, se trata de la claridad. El logro no se trata del tiempo, se trata de la concentración. La realización no se trata de la acumulación, se trata de la concentración. Se trata de la atención dirigida a lo que más importa. Quien aprende a concentrarse inamoviblemente en un futuro convincente se vuelve magnético. Atrae a las personas, los recursos y las oportunidades necesarias porque su claridad actúa como un faro. El mundo se inclina hacia quienes saben lo que quieren. La concentración moldea la identidad porque aquello a lo que prestamos atención constantemente se convierte en quienes somos. Concéntrate en los problemas y te convertirás en una víctima. Concéntrate en las soluciones y te convertirás en un líder. Concéntrate en el dolor y perderás la esperanza. Concéntrate en el propósito y te volverás imparable. El mundo no cambia por quienes se aventuran, sino por quienes se comprometen. Los mayores triunfadores de la historia, innovadores, creadores, atletas, visionarios, no se definieron por una inteligencia superior, sino por una concentración superior.
Eliminaron las distracciones, ignoraron el ruido, rechazaron las excusas y concentraron su energía con tanta fuerza que el impulso se volvió inevitable. La concentración es el artífice de la maestría. Robbins enseña que si realmente quieres una vida diferente, debes aprender a manejar la concentración como un guerrero, defendiéndola ferozmente, dirigiéndola intencionalmente y usándola proactivamente para crear el futuro que elijas. Practica rituales diarios que fomenten la concentración, visiones expresadas en voz alta, metas revisadas con emoción, preguntas que dirijan la mente hacia la inventiva en lugar de la limitación. Haz mejores preguntas y la vida responderá con mejores respuestas. Protege tu atención con límites. Desconéctate de lo que debilita. Conecta profundamente con lo que fortalece. Porque todo lo que permitimos que entre constantemente a nuestra conciencia se convierte en el modelo a partir del cual se construye nuestra vida. La concentración es elección, y elección es poder. Y la comprensión más poderosa de todas es esta. Cada momento es una decisión sobre en qué focarnos. Incluso ahora, en este preciso segundo, estamos moldeando nuestro futuro a través de la atención. Si nos enfocamos en nuestro potencial en lugar de nuestro pasado, en nuestro propósito en lugar de nuestro miedo, en la visión en lugar del obstáculo, despertamos una fuerza capaz de transformar el mundo. La concentración no solo es una habilidad, es el comienzo de la grandeza. Porque cuando la concentración es verdadera e inquebrantable, lo imposible se vuelve inevitable. El lenguaje como arquitectura de la realidad es comprender que las palabras que usamos, tanto interna como externamente, no son meras etiquetas o herramientas de comunicación. Son el modelo a través del cual construimos la realidad, moldeamos la identidad y determinamos lo posible o imposible en nuestras vidas. Porque el lenguaje es la interfaz entre el pensamiento, la emoción y la acción. Cada palabra que pronunciamos tiene significado, no solo para quienes la escuchan, sino también para el subconsciente que la interpreta como verdad, influyendo en la percepción, la fisiología y el comportamiento. Las frases que nos repetimos son profecías autocumplidas. Las historias que nos contamos se convierten en la realidad que vivimos. El lenguaje no solo describe el mundo, sino que lo crea. Pensemos en las frases que la mayoría de la gente dice en momentos de miedo. No puedo, es demasiado difícil, nunca lo lograré. Estas palabras, aunque aparentemente inofensivas, indican al sistema nervioso que se contraiga, que se retire, que evite el riesgo, que conserve energía y que priorice la seguridad sobre el crecimiento. El cerebro registra estas afirmaciones como órdenes y las ejecuta con precisión, reforzando las limitaciones y reduciendo las posibilidades. Por el contrario, el lenguaje deliberado y empoderado, palabras como lo haré, elijo, soy capaz, activan la confianza, la concentración y la iniciativa. Indican al cuerpo que es hora de movilizarse, que es seguro participar, que la oportunidad está presente y que quien habla está preparado para actuar. Tony Robbins enseña que el lenguaje es la arquitectura de la realidad, porque define los mapas que llevamos en la mente, las interpretaciones que hacemos de los acontecimientos y los significados que atribuimos a las experiencias. Toda creencia comienza con el lenguaje, toda emoción se alimenta del lenguaje, toda acción se desencadena por el lenguaje. Al diseñar conscientemente el lenguaje que usamos, podemos reconfigurar la percepción, elevar los estándares y transformar la identidad. Las palabras que elegimos moldean el significado emocional de nuestras experiencias, lo que a su vez moldea las decisiones que tomamos y los resultados que logramos. Las personas no fracasan por falta de estrategia, fracasan porque el lenguaje que hablan programa internamente el cerebro para la limitación, el miedo y la duda. Cambia el lenguaje y cambiarás la experiencia de la vida misma. Robbins enfatiza que el lenguaje funciona a múltiples niveles, afecta la fisiología, el estado emocional y las vías neuronales. Palabras como fracaso o problema desencadenan la respuesta de lucha o huida, contrayendo los músculos, dificultando la respiración y reduciendo la claridad. Palabras como desafío, oportunidad y lección expanden el pecho, profundizan la respiración y liberan neurotransmisores asociados con la confianza y la motivación. El lenguaje no es simplemente reflexivo, es generativo. Genera significado, acción e identidad.
La forma en que formulamos preguntas es especialmente poderosa, porque dirigen la atención y determinan los filtros a través de los cuales interpretamos la realidad. Pregunte, ¿por qué siempre me pasa esto? Y el cerebro producirá evidencia de victimización. Pregunte, ¿cómo puedo convertir esto en una ventaja? Y el cerebro producirá estrategias, soluciones y oportunidades. Las preguntas son órdenes mentales disfrazadas de curiosidad. Activan el sistema nervioso y moldean la percepción. Las palabras que dirigimos a los demás también moldean las relaciones e influyen en los resultados. El lenguaje de los líderes es preciso, convincente y emocionalmente intenso. No hablan para llenar el espacio, hablan para activar estados, inspirar la acción y alinear el significado. Las palabras de maestría generan confianza en los demás porque se basan en la claridad, la certeza y la intención. De igual manera, el lenguaje de la negociación, la persuasión y el liderazgo no es solo retórica, sino la arquitectura de los resultados. Robbins enseña que también podemos cambiar el significado de las experiencias pasadas modificando el lenguaje que usamos para describirlas. Una derrota percibida se convierte en una lección, un rechazo en un redireccionamiento, una pérdida en una oportunidad de crecimiento. La mente no puede distinguir plenamente entre las palabras que escucha y las que cree. Replantear el diálogo interno transforma los patrones emocionales, lo que a su vez transforma las decisiones, lo que transforma la vida. El lenguaje también define la identidad. La frase «yo soy» es, quizás, la orden más poderosa que existe, porque el cerebro y el cuerpo responden de inmediato a lo que sigue. Soy débil, programa retirada y fatiga. Soy imparable, programa coraje y energía. La identidad se construye con palabras mucho antes de que se exprese con acciones. Las personas que logran resultados extraordinarios hablan de maneras que refuerzan la identidad elegida, recordándose continuamente a sí mismas y a los demás la realidad que se comprometen a crear. Dominar el lenguaje es dominar la vida. Es comprender que los pensamientos son invisibles, pero el lenguaje los hace tangibles. Y todo lo que articulamos consistentemente moldea patrones neuronales, estados emocionales y comportamiento. Robbins enseña que al elegir conscientemente palabras empoderadas, podemos romper patrones de miedo, procrastinación y limitación, a la vez que buscamos patrones de confianza, creatividad y acción. La arquitectura de la realidad no es estática, responde a los planos que dibujamos con las palabras. Cada palabra transmite energía, cada oración define una intención y cada historia que nos contamos se convierte en la lente a través de la cual interpretamos el mundo. El desafío radica en que la mayoría de la gente permite que el lenguaje opere inconscientemente. Repite frases heredadas, narrativas condicionadas culturalmente y guiones autolimitantes que limitan el pensamiento, disminuyen la motivación y perpetúan una identidad que es inferior a su potencial. El verdadero dominio comienza cuando nos convertimos en los arquitectos de nuestro diálogo interno y externo. Vigila cada palabra que pasa por tu mente y tu boca. Desafía las etiquetas que te han dado. Reemplaza a los débiles por los fuertes, a los temerosos por los seguros, a los desempoderados por los empoderados. Transforma tus preguntas, transforma tus afirmaciones, transforma tus interpretaciones. Al hacerlo, remodelas la realidad misma, porque lo que decimos repetidamente, comenzamos a sentir. Y lo que sentimos, comenzamos a actuar consecuente. Y lo que actuamos, lo creamos. El lenguaje como arquitectura de la realidad es un recordatorio de que la vida no nos sucede, sino que sucede a través de nosotros, moldeada momento a momento por las palabras que elegimos. Cada ser humano tiene el poder de reconstruir su identidad, elevar su estado y generar resultados que antes parecían imposibles, simplemente dominando el lenguaje que usa para definirse, interpretar la experiencia y comunicarse con el mundo. Las palabras que elegimos son la base del destino, y el dominio de esas palabras es el dominio de la vida misma. La fórmula del éxito revela que el logro no es cuestión de azar, suerte ni talento fortuito, sino la consecuencia inevitable de un conjunto de principios, patrones y acciones universales que pueden ser estudiados, internalizados y aplicados por cualquiera que esté dispuesto a asumir la responsabilidad de su vida y ejecutar consistentemente los pasos requeridos. Tony Robbins enseña que el éxito es predecible porque sigue una fórmula, una interacción precisa de decisiones, enfoque, creencia, emoción y acción que genera resultados extraordinarios cuando se domina. En la base de esta fórmula se encuentra la claridad.
claridad de propósito, claridad de valores, claridad de resultado. Sin saber exactamente lo que queremos, la mente y el sistema nervioso no pueden alinearse con la acción. La energía se disipa y el impulso flaquea. La claridad no es una ilusión ni un deseo vago, es específica, medible y emocionalmente cargada. Cuando el cerebro sabe con precisión qué busca, cada pensamiento, decisión y movimiento comienza a organizarse en torno a ese objetivo. Pero la claridad por sí sola no es suficiente. El éxito también requiere la capacidad de emprender acciones masivas y consistentes, porque el potencial sin acción es energía desperdiciada, y saber qué hacer sin hacerlo solo produce frustración. La acción es el puente entre la visión y la realidad. No basta con planificar, visualizar o soñar. El sueño solo se hace tangible cuando se actúa, se repite y se perfecciona. Sin embargo, la acción por sí sola tampoco es suficiente sin creencia. Una certeza inquebrantable de que el éxito es posible, inevitable y alcanzable mediante el propio ingenio. La creencia es el combustible emocional que impulsa la persistencia, la confianza que permite asumir riesgos y la autoridad interior que silencia la duda. Sin creencia, el esfuerzo flaquea, la vacilación anula el impulso, el miedo domina la decisión. La fórmula continúa con el principio del apalancamiento, la capacidad de centrarse en las pocas actividades clave que producen los mejores resultados en lugar de desperdiciar energía en las muchas trivialidades. Quienes alcanzan el máximo rendimiento no hacen más por el simple hecho de hacerlo. Hacen menos, con más inteligencia y mejor, concentrando el esfuerzo donde tiene un impacto desproporcionado. Esto requiere una toma de decisiones disciplinada, priorización y la disposición a rechazar aquello que no contribuye al resultado más alto. Robbins enfatiza que la emoción también es fundamental en la fórmula del éxito, ya que los humanos actuamos principalmente por impulsos emocionales en lugar de argumentos lógicos. Un plan carente de intensidad emocional no movilizará el sistema nervioso. Debemos vincular nuestras metas con un significado tan convincente que evitar la acción sea más doloroso que el esfuerzo inmediato. El apalancamiento emocional genera persistencia, urgencia y resiliencia, las fuerzas que sustentan el logro a través de los reveses, los obstáculos y la incertidumbre. Otro elemento crucial de la fórmula es el modelado. El éxito deja pistas, y quienes logran resultados notables suelen ser quienes estudian y replican las estrategias, creencias y comportamientos de otros que ya han logrado lo que deseaban. El modelado acelera el progreso porque evita el ensayo y error, proporcionando una hoja de ruta de patrones de pensamiento, marcos de toma de decisiones y estrategias prácticas que han demostrado su eficacia en el mundo real. El elemento final es la retroalimentación, medición, reflexión y adaptación. El éxito nunca es estático, requiere evaluación constante, corrección del rumbo y perfeccionamiento. Sin retroalimentación, la acción es ciega, se desperdicia energía y el progreso se estanca. Las personas más exitosas tratan cada fracaso, cada obstáculo y cada desafío como datos, no como juicios. Se preguntan, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? En lugar de internalizar la culpa o permitir que la decepción los paralice. Estos elementos, claridad, convicción, influencia emocional, acción masiva, enfoque en actividades de alto valor, modelado y retroalimentación, forman un ciclo repetitivo que, aplicado de forma consistente, produce resultados que se multiplican. La genialidad de la fórmula de Robbins reside en que no es abstracta, es práctica, no es filosófica, es mecánica. Puede aplicarse a la riqueza, relaciones, salud, influencia, creatividad o realización personal. Todos los resultados en la vida pueden predecirse mediante esta fórmula, ya que todos los resultados son el resultado de decisiones y comportamientos humanos. Sin embargo, pocas personas la aplican plenamente. La mayoría intenta alcanzar el éxito al azar, confiando en la inspiración, la suerte o la validación externa. Esperan la motivación en lugar de generar impulso. Evitan la responsabilidad en lugar de reclamar poder. Reaccionan a las circunstancias en lugar de moldearlas. La diferencia entre resultados ordinarios y extraordinarios no radica en la suerte ni la habilidad, sino en la aplicación constante de esta fórmula. Robbins enseña que dominar la fórmula requiere integrar estos principios en la identidad, los estándares y el estado. No basta con conocer los pasos intelectualmente.
Uno debe convertirse en el tipo de persona que piensa, decide, siente y actúa en consonancia con ellos automáticamente. Cuando la identidad, la emoción, la fisiología y el enfoque se alineen con la fórmula, la ejecución se vuelve sencilla. Las decisiones son consistentes y los resultados se acumulan exponencialmente. Por eso el éxito es predecible y el fracaso también. Ambos son producto de la aplicación de principios y los principios son los mismos. Quien estudie los patrones, los aplique con intensidad y persevere ante la resistencia, logrará resultados mucho más allá de lo que la mayoría considera posible. La fórmula del éxito transforma el potencial en realidad, los sueños en resultados tangibles y el esfuerzo en un legado. Es el plan de vida ultimato, y su dominio está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a asumir plena responsabilidad, comprometerse con la práctica y rechazar las concesiones. Comprender la fórmula es el primer paso, pero vivirla, momento a momento, decisión tras decisión, es donde surge el verdadero poder. Quienes interiorizan la fórmula no dependen de la suerte, la oportunidad o las circunstancias externas. Crean, dirigen y controlan su propio destino. Y cuando esta fórmula se abraza plenamente, lo ordinario se vuelve extraordinario, y la vida que una vez se imaginó se convierte en la vida plenamente realizada. El éxito ya no es cuestión de azar, es cuestión de elección, dominio y aplicación constante de principios atemporales que rigen el comportamiento, la energía y los logros humanos. Influencia, liderazgo e impacto personal es el reconocimiento de que la medida de la grandeza humana no se define únicamente por la riqueza, la habilidad o el conocimiento, sino por la capacidad de afectar a los demás positivamente, inspirar la acción y crear ondas de cambio que se extienden mucho más allá del individuo. Porque el verdadero liderazgo es el arte de moldear la percepción, guiar el comportamiento y catalizar la transformación en otros a través de la presencia, la claridad y el dominio emocional. Tony Robbins enseña que la influencia es una habilidad que se aprende, basada en la comprensión de la psicología humana, la conexión profunda con las emociones y la comunicación con precisión, intención y autenticidad. La influencia comienza con la comprensión de que cada interacción humana está gobernada por impulsos inconscientes. El deseo de ser comprendido, sentirse importante, pertenecer, crecer y evitar el dolor mientras se obtiene placer. Los líderes que dominan la influencia no manipulan a los demás para obtener un beneficio egoísta. Reconocen estos impulsos universales y alinean su comunicación y acción con el bien mayor, creando un campo magnético de confianza, respeto e inspiración que impulsa naturalmente a otros a seguir, participar e involucrarse. La influencia no se crea por la coerción o el miedo, se crea mediante la claridad de visión, la coherencia del comportamiento y la capacidad de hacer que los demás se sientan empoderados, capaces y conectados a algo más grande que ellos mismos. Los líderes más eficaces entienden que su estado emocional, fisiología y lenguaje se propagan hacia afuera, moldeando las respuestas y percepciones de quienes lo rodean. Un solo gesto, tono o elección de palabras puede encender la esperanza, el coraje y el compromiso, o puede generar duda, miedo y resistencia. El liderazgo es, por lo tanto, el cultivo deliberado de la presencia, la alineación de la mente, el cuerpo y la emoción en un estado que comunica fuerza, certeza y empatía. El impacto personal se amplifica cuando los líderes operan desde la autenticidad, porque la autenticidad resuena profundamente con la percepción humana. Las personas siguen a quienes modelan lo que predican, que encarnan estándares más altos que el promedio, que demuestran congruencia entre palabras, acciones y valores. La influencia se pierde cuando hay disonancia, cuando las promesas son huecas o cuando la energía carece de intensidad. El liderazgo, en su forma más alta, es influencia a través del ejemplo. Es la fuerza magnética de la integridad, la visión y la maestría lo que inspira a otros a alcanzar su máximo potencial. Robbins enfatiza que la influencia también implica dominar la capacidad de formular preguntas empoderadoras, crear visiones convincentes y cambiar el enfoque de los problemas a las soluciones. Los líderes guían la percepción ayudando a otros a replantear los desafíos como oportunidades, los miedos como señales de crecimiento y los obstáculos como invitaciones a la innovación. Quien comprende la influencia no se limita a comunicar, orquesta estados, significado y atención, alineando la motivación individual con los resultados colectivos. La influencia es inseparable del dominio de la comunicación. Las palabras no son neutrales.
tienen un peso emocional que moldea la identidad y el comportamiento. Los líderes que comprenden esto usan el lenguaje estratégicamente para elevar la creencia, generar momento y reforzar la identidad. Pero la influencia no es meramente verbal, es visual, tonal y física. El lenguaje corporal, la energía, las expresiones faciales, la postura y la presencia transmiten señales que hablan con más fuerza que las palabras por sí solas. El líder que se mantiene erguido, respira profundamente, se involucra plenamente y escucha atentamente, transmite competencia, cuidado y convicción simultáneamente. Robbins enseña que el liderazgo no se limita a títulos o cargos. Cada individuo tiene la capacidad de liderar, influir y generar impacto en los entornos que habita, ya sea en el hogar, el trabajo, la comunidad o a nivel global. La influencia comienza internamente. Una persona debe primero liderarse a sí misma, dominar su estado emocional, alinear sus acciones con sus valores y cultivar credibilidad. El autoliderazgo crea magnetismo y sienta las bases para el liderazgo externo. Una vez que existe la alineación interna, la influencia se irradia hacia afuera de forma natural, atrayendo seguidores, colaboradores y aliados que conectan con la energía, la visión y la claridad presentadas. El impacto personal crece exponencialmente cuando los líderes comprenden que la motivación humana se basa en el significado. Las personas actúan no solo para sobrevivir, sino para sentirse importantes, contribuir, pertenecer y crecer. El líder que articula una visión que conecta con estas necesidades impulsa acciones que trascienden la coerción o el incentivo. La influencia es, por lo tanto, la intersección de la psicología, la comunicación y la estrategia, aplicadas con inteligencia emocional y autenticidad. Robbins enseña que el impacto personal también requiere dominar los ciclos de retroalimentación. Reconocer cómo te perciben los demás, ajustar tu comportamiento y mejorar continuamente la alineación entre intención y percepción. El líder que ignora la retroalimentación se vuelve ciego a las sutiles señales que moldean la influencia. El líder que la acepta crece exponencialmente en su capacidad de influir, inspirar y transformar. La influencia y el liderazgo se magnifican cuando se combinan con un sentido de propósito que trasciende el interés propio. Las personas responden no solo a la ambición, sino a la contribución. A líderes que invierten en su crecimiento, que defienden causas superiores a las individuales y que cultivan entornos donde otros pueden prosperar. Los líderes más impactantes crean culturas de posibilidad, donde se espera la excelencia, se recompensa el esfuerzo y se fomenta el potencial. Entienden que el poder personal se amplifica cuando se comparte, y que los mejores líderes se miden por la cantidad de personas que elevan y no por los elogios que acumulan. La influencia, el liderazgo y el impacto personal no son habilidades estáticas. Son dinámicas, evolucionan y dependen de la capacidad del líder para gestionar el estado, comunicar con precisión y actuar con coherencia. Los líderes que dominan estas habilidades comprenden que cada interacción es una oportunidad para moldear la percepción, reforzar los estándares e inspirar la transformación. Cultivan la empatía sin concesiones, la fortaleza sin rigidez y la visión sin ambigüedad. Saben que para liderar a otros, primero deben dominarse a sí mismos, y que el impacto personal es una extensión de la maestría interior expresada a través de la acción deliberada. Robbins enfatiza que quienes comprenden este principio, comprenden que la influencia no es una táctica para usar, sino un estilo de vida para encarnar, una responsabilidad de elevar el potencial humano donde quiera que vayan. Cuando el poder personal se alinea con la contribución, cuando el liderazgo se basa en la integridad y la influencia se ejerce con dominio de la emoción, el lenguaje y la presencia, los momentos ordinarios se transforman en resultados extraordinarios. El efecto dominó es profundo. Una persona puede cambiar la energía, la perspectiva y la acción en múltiples vidas, y el efecto acumulativo de tal influencia puede transformar organizaciones, comunidades e incluso sociedades. Por lo tanto, el liderazgo no es opcional para quienes buscan la grandeza, es inevitable. La fórmula para el impacto personal implica claridad de propósito, dominio del estado, alineación de la identidad con la acción, inteligencia emocional, comunicación precisa y estándares inquebrantables. Quienes adoptan estos principios se transforman de participantes en la vida a arquitectos de influencia, creando entornos donde las personas se inspiran a actuar, se empoderan a crecer y se impulsan a alcanzar el éxito. La influencia, el liderazgo y el impacto personal son la máxima expresión del potencial humano,
porque extienden el poder de uno a la vida de muchos, y cuando se ejercen con maestría, se convierten en el vehículo a través del cual se construye un legado, se transforman vidas y lo extraordinario se hace posible para todos los que la experimentan. Diseñar una vida extraordinaria es la profunda comprensión de que la vida no es algo que simplemente nos sucede, una serie de eventos y circunstancias fortuitas que debemos soportar, sino un lienzo en el que somos artistas, arquitectos y escultores. Y que cada pensamiento, creencia, decisión y acción contribuye a la obra maestra que llamamos nuestro destino. Tony Robbins enseña que las vidas más extraordinarias no nacen de la casualidad, se crean conscientemente mediante un proceso deliberado de claridad, propósito, dominio emocional y acción constante, guiado por principios que rigen el comportamiento y los logros humanos. Diseñar una vida extraordinaria requiere primero definir qué significa extraordinario, a un nivel profundamente personal, porque sin especificidad, la visión se vuelve vaga, el deseo permanece abstracto y el esfuerzo se diluye en la mediocridad. Lo extraordinario no se mide solo por la riqueza, la fama o los elogios. Se mide por el desarrollo del potencial, la intensidad de la experiencia, la profundidad de la contribución y la alineación entre valores, acciones y resultados. Diseñar una vida así comienza con claridad. Saber con precisión qué se desea en cada dimensión: salud, relaciones, carrera profesional, contribución, crecimiento y estado emocional. Y otorgar un significado convincente a estos deseos para que se conviertan en imperativos innegociables en lugar de aspiraciones opcionales. Robbins enfatiza que la claridad debe ir acompañada de influencia emocional, esa fuerza ardiente e irresistible que nos impulsa a superar el miedo, la inercia y la resistencia. Porque sin la energía de la emoción, incluso la visión más clara puede quedar sin realizar. Las vidas extraordinarias también se construyen sobre la base de estándares, las reglas internas y los mínimos que nos negamos a transigir, los límites que protegen nuestra integridad, y las expectativas que tenemos para nosotros mismos cuando nadie nos ve. Los estándares definen la identidad, y la identidad rige el comportamiento. La persona que insiste en la excelencia, el crecimiento personal, la contribución y la valentía, crea un campo gravitacional que moldea cada elección, cada hábito, cada decisión hacia esa vida extraordinaria. Otro elemento esencial es dominar la concentración, porque la vida está llena de distracciones, exigencias contrapuestas y trivialidades que erosionan el tiempo, la energía y el potencial. Para diseñar una vida extraordinaria, uno debe aprender a concentrarse incansablemente en acciones de alto impacto, en relaciones que importan, en crecimiento transformador y en un significado que eleva. La atención es la clave del logro, y hacia donde se dirige determina lo que se crea. La influencia y el ejemplo también son cruciales, porque el potencial humano se amplifica exponencialmente cuando aprendemos de quienes han alcanzado la maestría, y cuando cultivamos relaciones que nos desafían, apoyan y expanden. Las vidas extraordinarias nunca se crean de forma aislada, son producto de la interacción, la contribución y el uso intencional de la influencia para dar forma a resultados que benefician no solo al individuo, sino también al mundo. Robbins también enseña que la fisiología y la gestión del estado son inseparables de los logros extraordinarios, porque la energía, la vitalidad y la resiliencia emocional determinan la calidad del esfuerzo, la toma de decisiones y la persistencia. Una vida diseñada sin prestar atención al cuerpo, la energía y la maestría emocional es como construir una estructura sobre arena, inestable, frágil e insostenible. Quienes crean vidas extraordinarias comprenden que su cuerpo es el motor, su mente el piloto y sus emociones el combustible. Dominar los tres es necesario para enfrentar la complejidad, superar obstáculos y aprovechar las oportunidades. La fórmula para una vida extraordinaria también incluye la acción masiva e inteligente, la voluntad de actuar con decisión, experimentar, fracasar y perfeccionar las estrategias con base en la retroalimentación. La visión sin acción es fantasía, la intención sin esfuerzo es impotente, los sueños sin ejecución son ilusiones. Las vidas extraordinarias son el resultado de una acción repetida, consistente y coordinada a lo largo del tiempo, complementada por aprendizaje, adaptación y persistencia implacable. La contribución es otro elemento determinante.
Robbins enseña que la plenitud se amplifica cuando la vida se mide no solo por el beneficio personal, sino por el impacto que generamos en la vida de los demás. Las vidas extraordinarias no se construyen de forma aislada, sino en servicio de algo más grande, la familia, la comunidad, la humanidad o un propósito que trasciende el interés individual. El poder de la contribución genera significado, sustenta la motivación y crea un legado. Sin ella, los logros se sienten vacíos, y aún los grandes éxitos no satisfacen. Para diseñar una vida extraordinaria, es necesario aceptar la incertidumbre y el riesgo como compañeros necesarios del crecimiento, ya que las zonas de confort nunca generan grandeza, y los caminos predecibles rara vez conducen a la plenitud. El coraje, la curiosidad y la resiliencia se convierten en las herramientas para navegar lo desconocido, transformar los desafíos en oportunidades y convertir la adversidad en combustible para la maestría. Robbins enseña que la calidad de vida se determina por las preguntas formuladas, el significado asignado y el enfoque dirigido. Las personas extraordinarias eligen conscientemente preguntas empoderadoras, atribuyen un significado que eleva y se centran incansablemente en lo que produce resultados, satisfacción y crecimiento. Se niegan a ser víctimas de las circunstancias, rechazan las excusas y asumen la plena responsabilidad de cada resultado, porque la propiedad es la clave del poder. Diseñar una vida extraordinaria no es un acto puntual, sino un proceso continuo de reflexión, ajuste y renovación del compromiso. Requiere una evaluación constante de la alineación entre acciones, valores y resultados, el coraje para cambiar cuando sea necesario y la disciplina para mantener la consistencia cuando los resultados no son inmediatos. Exige que cultivemos la excelencia emocional, física y mental, creemos estándares empoderadores, modelemos lo mejor del logro humano y nos comprometamos a contribuir. Robbins enfatiza que quienes integran estos principios experimentan una transición de vivir de forma reactiva a vivir de forma proactiva, de ser sacudidos por las circunstancias a dirigir el destino, de esperar el cambio a diseñar la transformación. Cada momento se convierte en una elección, cada decisión en una pincelada en el lienzo de la vida. Lo extraordinario no está reservado para unos pocos, está disponible para cualquiera dispuesto a asumir la responsabilidad, aclarar su visión, elevar sus estándares, dominar su estado, actuar con un propósito inquebrantable y contribuir más allá de sí mismo. El poder de diseñar una vida extraordinaria no reside en esperar la oportunidad, el talento o la suerte, sino en la aplicación deliberada, intencional y constante de principios atemporales que rigen el comportamiento, la energía y los logros humanos. La vida se convierte en un reflejo de la persona que decidimos ser, el significado que le asignamos, el enfoque que mantenemos, la energía que generamos, las acciones que realizamos y la contribución que creamos. Diseñar una vida extraordinaria es, por lo tanto, un arte y una ciencia, un acto consciente de creación, impulsado por la claridad, los estándares, el enfoque, el estado, la acción y la contribución, ejecutado con coraje, inteligencia y una determinación implacable, que da como resultado una vida que no solo se vive, sino que se crea en su totalidad, extraordinaria en todas las dimensiones y capaz de dejar un legado que perdure más allá de uno mismo. La conclusión de este recorrido por los principios del potencial humano, la transformación y la maestría, no es un mero resumen, sino un llamado a abrazar plenamente la profunda verdad de que nuestras vidas no están predeterminadas ni dictadas por las circunstancias, sino que son el producto de las decisiones que tomamos, los estándares que defendemos, el enfoque que mantenemos, los estados que habitamos y las acciones que realizamos constantemente. Porque el poder de forjar el destino no reside en la suerte, la validación externa ni la ventaja heredada, sino en la aplicación consciente de los principios que rigen el comportamiento, la energía y los logros humanos. Las enseñanzas de Tony Robbins iluminan un camino a la vez simple y profundamente exigente. Los seres humanos son capaces de lograr resultados extraordinarios cuando alinean identidad, estándares, creencias, fisiología, enfoque, lenguaje, modelos y contribución hacia una visión convincente de la vida. Y el único obstáculo entre dónde estamos y dónde podemos estar es nuestra voluntad de asumir la responsabilidad y actuar con un compromiso inquebrantable. La vida es un reflejo de lo que nos exigimos a nosotros mismos, y la transformación siempre es precedida de una declaración de nunca más
a la mediocridad, al miedo y a la limitación. Cada lección, desde comprender que el potencial humano es el recurso supremo, hasta dominar el condicionamiento neuroasociativo, elevar los estándares personales y forjar la identidad, modelar la excelencia, dominar la fisiología, dirigir el enfoque, dominar el lenguaje, aplicar la fórmula del éxito, influir en los demás y diseñar una vida extraordinaria, convergen en una única e inevitable conclusión. Somos los arquitectos de nuestro destino, y la vida que vivimos es la que elegimos construir momento a momento, decisión tras decisión. Lo cierto es que la mayoría de las personas pasan sus vidas como participantes pasivos, permitiendo que el entorno, las circunstancias y las creencias heredadas definan sus resultados, mientras que algunas alcanzan la maestría porque se niegan a tolerar menos de lo que son capaces, porque eligen asumir la responsabilidad de cada resultado y porque comprenden que la calidad de su vida está determinada por la calidad de los estándares, las decisiones, el enfoque y los estados de ánimo que cultivan a diario. Para retomar la lucha que inicia esta narrativa, los seres humanos afrontamos desafíos, incertidumbre, reveses y dolor. Estos son inevitables. Sin embargo, la diferencia entre quienes sufren perpetuamente y quienes prosperan no reside en las circunstancias, sino en la respuesta, en la capacidad de controlar lo controlable, de influir en lo influible, de modelar lo que funciona, de actuar con decisión y de cultivar estados de ingenio ante la adversidad. La transformación nunca es mágica, es deliberada. Requiere la valentía para superar las zonas de confort, la inteligencia para estudiar patrones de éxito, la disciplina para mantener estándares inquebrantables y la pasión para actuar con intensidad emocional. Todos los principios del marco de Tony Robbins apuntan a la misma verdad última. Los resultados extraordinarios se diseñan, no se consiguen por casualidad. Y la mente y el cuerpo humanos son capaces de mucho más de lo que la mayoría de la gente cree, pero solo cuando se dirigen con claridad, intención y compromiso sostenido. La influencia, el liderazgo, la contribución y el impacto potencian la maestría personal y la transforman social y globalmente, revelando que la búsqueda de una vida extraordinaria no es egoísta, sino que está profundamente conectada con la inspiración de los demás, la creación de significado y el legado que va más allá de los logros personales. La verdadera magia de las enseñanzas de Robbins no reside en la teoría abstracta, sino en la capacidad de aplicarlas. Elegir conscientemente un lenguaje que empodere, dirigir la atención hacia lo que importa, moldear la fisiología para generar energía y confianza, modelar la excelencia y acelerar el crecimiento, definir la identidad y los estándares que guían cada decisión, y actuar con urgencia y precisión hacia metas apremiantes. La vida no es aleatoria ni neutral. Responde a la energía, las decisiones y el significado que proyectamos. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción y cada estado emocional deja una huella que, con el tiempo, se transforma en los resultados tangibles que experimentamos, las relaciones que cultivamos, la contribución que realizamos y el legado que dejamos más allá de los logros personales. Diseñar una vida extraordinaria es reivindicar la autoría de la propia historia, asumir el rol de creador en lugar de víctima e insistir en un nivel de responsabilidad personal que rehúse hacer concesiones. Esto no es fácil ni cómodo porque la maestría requiere enfrentar el miedo, los desafíos y la resistencia. Sin embargo, es infinitamente gratificante porque alinea la vida con el potencial, transforma la limitación en oportunidad y transforma la existencia ordinaria en un camino de significado, contribución y plenitud. Las enseñanzas de Robbins nos recuerdan que todo ser humano tiene la capacidad de elevarse, inspirar, crecer y lograr resultados que antes parecían imposibles. Sin embargo, esta capacidad requiere más que esperanza, requiere aplicación, práctica y estándares inquebrantables. La vida que imaginamos, los sueños que acariciamos, el impacto que deseamos, todo está a nuestro alcance en el momento en que decidimos reclamarlo al dominar los principios que rigen el comportamiento, la energía y el potencial humano. En este sentido, la conclusión no es un final, sino un comienzo, un desafío al oyente para que deje de tolerar menos de lo que es capaz, para que abrace los principios descritos, para que actúe con enfoque inquebrantable y para que forje una vida de resultados extraordinarios que refleje todo el espectro del potencial humano.
La transformación comienza en el momento en que nos comprometemos plenamente con nuestro futuro, en el momento en que asumimos la plena responsabilidad de nuestras decisiones, en el momento en que nos renegamos a ser definidos por las limitaciones del pasado y en el momento en que asumimos el dominio de nuestra fisiología, enfoque, lenguaje, estándares, creencias, acciones y contribución. La pregunta fundamental, la invitación perdurable, es simple pero profunda. ¿En quién elegirás convertirte y qué vida extraordinaria diseñarás si rechazas el compromiso, asumes la responsabilidad y aplicas los principios atemporales que rigen el potencial y los logros humanos? La vida no espera, el destino te llama y el poder de responder te pertenece por completo.